Muy bien, lo anticipamos. Vamos a meternos ahora en el diálogo con Betiana Cabrera Fasolis, referente de Mumalá, para hablar lo que ya planteamos en la apertura, el caso de Agostina Vega, que terminó, bueno, como lo contábamos, no solo de la peor manera, sino también mostrando una gran serie de falencias en lo institucional, en lo judicial y en otras aristas también. ¿Qué tal, Betiana? ¿Cómo va? Hola, muy buenos días. Bu- Sí, efectivamente, el- la situación por la que tuvo que atravesar Agostina, su familia, su comunidad, da cuenta de una violencia que es estructural, está estable, y está muy arraigada en nuestra sociedad y bueno, y muestra su peor cara en estos momentos, ¿no? En los momentos más álgidos. Claro, bueno, de todo esto vos mencionás la violencia institucional, hablamos de la violencia de género, también queda sobrevolando la cuestión de si se puede encuadrar en un caso de trata o no, y cuestionamientos al rol de la justicia, ¿no? Por las demoras y a la policía por las demoras. La Sí. reticencia a tomar las denuncias en tiempo y forma y activar las alertas también en tiempo y forma, ¿no? Tal cual. Bueno, eso, digamos, eso que decís me parece que es lo más importante. A ver, a las mujeres no nos creen. No nos creen a las mujeres, no creen a los niños, a las niñas, no creen a los adolescentes y cada vez nos van a creer menos, justamente porque incluso hay iniciativas parlamentarias, proyectos de ley, uno de ellos de la diputada Lozada, hablando de agravar las penas de de las falsas denuncias por violencia de género, ¿no? Para que tengamos en cuenta, la misma justicia emitió un informe indagando hacia adentro cuál es el porcentaje de las falsas denuncias y en nuestro país no llega ni al 1% y a expensas sobre todo de las falsas denuncias por delitos vinculados a los delitos patrimoniales, ¿no? Es decir, van a legislar sin evidencia únicamente para callarnos a nosotras, pero también para cimentar la impunidad de violadores, abusadores, dejando sobre todo más desprotegidos que a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, porque recordemos que los abusos sexuales se dan adentro de los hogares, no se dan a la luz del día, a vos no te violan en medio de la calle donde están todas las cámaras, los femicidios no ocurren en la vía pública, ocurren en nuestras casas, ocurren en nuestros entornos cercanos y de hecho son nuestros conocidos, como es este el caso, ¿no? En quienes, digamos, justamente aprovechando de esa confianza eh, y tomándonos como si fuésemos objetos, objetos plasibles de abusar, de violar, de controlar, entonces por ende de asesinar y posteriormente de desaparecer. Esto es lo que hace que la violencia de género sea distinta a todas las violencias. Por eso merece una atención especial que hoy no la estamos teniendo, que bajo este gobierno nacional no se está teniendo y además se desmanteló todo lo que había. Y bueno, un capítulo aparte me parece que merece la justicia, eh, que todos sabemos es la institución más hostil, pero también más machista, más conservadora y más elitista. Lo cierto es que hemos tenido que transitar por cuestiones judiciales, sobre todo acompañando, vemos que esta actitud, la actitud de la soberbia, de la altanería, del no creernos, del no dejar que los cuestionemos, que los interpelemos, bueno, eso es el común denominador. Eh, Hubo un fiscal que en cadena nacional dijo algo que hacen todo el tiempo en el ámbito judicial. Dijo, no tenemos ninguna autocrítica para hacernos. Pero a ver, apareció 6 días después una niña mutilada, asesinada, desaparecida, cuando tenían la alerta de esa comunidad y de esa familia, la tuvieron a primera hora. Bueno, esto habla, digamos, de que hay un sistema que no tiene perspectiva de género, que es machista, que es clasista y que es muy elitista, ¿no? Y bueno, nos parece que tienen que rendir cuentas sobre eso. El problema es que las malas praxis judiciales las pagamos siempre nosotras.
Betiana, buen día, ¿cómo estás? Ailén Baudino te habla. Hola, Y Aile. estuve, desde que salió la conferencia de prensa y demás, estuve pensando mucho en esta situación de la no autocrítica del fiscal Raúl Garzón y de la poca cuestión que tiene la justicia de, bueno, ahora no hay autocrítica, pero lo que tenía que hacer en un primer momento la justicia era prevenir esta Sí, situación y tuvo las sí, herramientas para hacerlo cuando pudo haber encarcelado a Barrelier el año pasado por una sí, situación de violencia de género. ¿Cómo tal ven cual. ustedes desde los colectivos esta situación que no es la primera vez que pasa? Porque sabemos de mujeres que han denunciado en repetidas ocasiones a sus agresores y que estos finalmente las han terminado asesinando y después de ese momento, en el mejor de los casos, tienen una condena, pero en muchos otros no. ¿Cómo ven ustedes desde el colectivo esta situación y si tienen actualmente alguna estadística de cuántas mujeres han sido asesinadas y han denunciado previamente a los agresores? Sí, tal cual, como vos decís. Sí, por eso decimos que es sistemático esto que hace la justicia con nosotras. No nos cree, no les creyó primero a esa mujer que logró escapar, ¿no? Y también porque no solamente se trata de aparecer, poner una carátula, sentenciar a alguien, meterlo en prisión. Se trata también de dar contención a las víctimas, de hacer un seguimiento y demás. Y bueno, probablemente esa causa no prosperó porque el imputado tenía un muy buen abogado, la víctima no, la desalentaron, el mismo sistema judicial te desalienta, el tener que ir a denunciar, el tener que esperar, el ser totalmente revictimizada. Imaginemos, ¿no? A una chica que escapó atada, desnuda. eh, bueno, es parte de lo mismo, es parte de la falta de perspectiva de género que yo reitero. No son cosas que nosotras no hayamos reclamado, no hayamos previsto. De hecho, están llenos en la justicia de protocolos, de lo que se debe hacer, de cómo hacer el alerta Sofía, de cómo hacer absolutamente todo. La ley Micaela, que casualmente también tiene el nombre de una adolescente abusada y asesinada por un femicida que no debió estar en la calle, que por un juez que no atendió los peritajes de los equipos interdisciplinarios y los soltó de prisión. Digo, todo eso está. No obstante, digamos, las instituciones, la institución judicial sobre todo, está a tono con el clima de época. Y el clima de época, comandado en nuestro país por el gobierno nacional, pero que también es un fenómeno incluso un poco más grande y más transnacional, tiene una mirada anti-mujeres, antiderechos y antidiversidad. Entonces, ese clima de época, por ejemplo, dice, no le pongan la carátula de feminicidio, ¿no? A ver, y no es porque no, porque nosotras las mumalá digamos y demos cuenta de que estadísticamente a nosotras las mujeres nos matan por cuestiones vinculadas a la violencia sexual y a la violencia de género, que son siempre personas de nuestro entorno íntimo, que son intradomiciliarios. Entonces, ante una situación como esta, es la primera hipótesis. Es porque lo dicen las convenciones internacionales que la primera hipótesis ante una muerte violenta de una mujer es feminicidio, acá y en toda Latinoamérica. Convenciones internacionales a las cuales nosotros escribimos con rango constitucional, ¿no? Entonces, es decir, es muy ideologizado esta mirada, ¿no? De este fiscal y de todos los anteriores, digamos, y de todos los errores que cometió la justicia y de todo lo que le debe la justicia a Agostina y a su familia, acerca de cómo están a tono con este clima de época de atacar justamente, atacarnos a nosotras, ¿no? Pareciera que las víctimas somos las culpables. Entonces, sabemos e indagamos más de las biografías de las víctimas que de por qué cada 31, cada 35 horas estamos hablando de un femicida nuevo en nuestro país. Pareciera que esa estadística no nos importa, ¿no? Y lo cierto es que con respecto a lo que vos decías de las denuncias, sí tenemos estadísticas y estamos en el piso histórico de denuncias. Es decir,
como nunca en estos 11 años que nosotras venimos registrando, que las Mumala venimos registrando, detectamos el piso histórico en denuncias, solamente el 9% de las víctimas de violencia de género había denunciado antes. Y eso es una muy mala noticia, porque en realidad, en su gran mayoría, los femicidios ocurren en relaciones establecidas en el tiempo en las cuales existe la violencia de género. Generalmente son las parejas o exparejas, digamos. Ese es el mayor porcentaje. Es decir, la misma dinámica de este vínculo violento nos da tiempo de alertar, de darnos cuenta de lo que está ocurriendo, y bueno, de poder dar aviso a las instituciones correspondientes. Betiana Cabrera, bueno, a modo de síntesis, nada más para finalizar, entiendo, interpreto de que lo que estás diciendo da cuenta de que este femicidio se podría haber evitado. Sí, totalmente. Este femicidio se podría haber evitado sin lugar a dudas y que bueno, que la justicia tiene que rendir cuentas acerca de todo lo que hizo mal para que Agostina hoy no esté entre nosotros y también, por supuesto, elevar un reclamo porque esto no tiene que ver solamente con ella. A ver, hace unos días también encontramos a Dulce en Misiones, también estuvo desaparecida durante 10 días y así les puedo seguir relatando todos los casos en el mismo sentido. La verdad es que estamos hablando de un problema estructural que merece respuestas integrales y esas respuestas integrales son mayor presupuesto, son programas, son medidas concretas que este gobierno nacional desmanteló totalmente, ¿no? Entonces, uno de los reclamos más fuertes tiene que ver justamente en este 3 de junio, a estos 11 años del Ni Una Menos, poder salir a exigir nuevamente por medidas integrales. Y por supuesto, como hacemos nosotras desde hace muchísimo, en ese encontrarnos, un duelo colectivo, un abrazo colectivo, porque a las muertas siempre las estamos poniendo nosotras pero también fortalecernos, seguir denunciando y seguir construyendo otras realidades posibles. Betiana Cabrera Fasolis, referente de Mumalá, Córdoba, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes.